Nacional encontró sumergible abandonado. Cesan a funcionarios por caída de puente en Cuernavaca. Y los elementos cesados por robar y vender equipo de la Marina. Los venden a la delincuencia. Bienvenidos al Caporal del 11 de junio. ¡Comenzamos! Quiero que prestes atención a este video que te muestro ahora en pantalla. Ocurrió en el Centro Comercial Santa Fe, la tarde de este viernes 10 de junio. Dos hombres entraron a una tienda de música, uno de ellos pidió informes sobre las clases que ahí dan, de tal forma que quien atiende le mostró las instalaciones, pero el acompañante aprovechó para robar una guitarra calculada en 10,000 pesos. Los vendedores reportaron que sí fue posible recuperar la guitarra, pero aún buscan a los ladrones. En Playa Grande, San Pedro Guamelula, en el estado de Oaxaca, la Guardia Nacional se encontró así por casualidad un sumergible como el que ves en pantalla. De hecho es este el que se lo encontraron, de color gris, manufactura casera, de 6 metros de longitud y con una apertura en la parte trasera. Este sumergible fue encontrado el pasado martes 7 de junio completamente vacío. Las autoridades investigan quién lo olvidó, aunque es sabido que este tipo de sumergibles es utilizado por la delincuencia organizada para el traslado de sustancias ilícitas. Y hay noticias sobre la caída del puente en Cuernavaca, Morelos. En este canal te he platicado del contrato de remodelación del Paseo Ribereño, en donde se desplomó este puente colgante. Un contrato que fue firmado en la administración municipal pasada, a cargo del morenista Antonio Villalobos Adán, pero le tocó reinaugurar estos trabajos al actual alcalde, quien es el panista José Luis Uriostegui. Además de que existe aún un documento de protección civil municipal en donde se advierte ya en esta administración que el parque no debería de haber sido inaugurado o no debe de ser inaugurado si el puente no es sometido a trabajos de reforzamiento, lo cual, un documento, una recomendación que no fue atendida y se rehabilitó el parque, se reinauguró, pero en estos trabajos no se incluyó el puente colgante y pues ocurrió lo que ya sabemos. Por este accidente que dejó 11 personas lesionadas, la Fiscalía Anticorrupción es la que está haciendo la investigación para saber quiénes fueron los responsables y si estos responsables fueron de la anterior o de la actual administración. Este viernes 10 de junio, el alcalde aseguró que decidió separar del cargo a 3 servidores públicos de su gobierno: a la coordinadora de Protección Civil, Paola Hernández Vargas, al director de Infraestructura Urbana, Raimundo Nova Castro, y a la jefa de Departamento de Barrancas y Áreas Protegidas, Denia Brito González. El alcalde precisó que fueron separados por su probable responsabilidad, aunque dejó en manos de la Contraloría, que también ya abrió una investigación, y de la Fiscalía Anticorrupción el determinar si en efecto estas personas fueron las verdaderas responsables del accidente. Además de los cesados, el secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, Pablo Aguilar, se separó voluntariamente de su cargo. Te comparto la explicación del por qué fue separado cada uno de estos 3 servidores públicos. Explicación en viva voz del alcalde. Se ha determinado la separación del cargo de la coordinadora de Protección Civil, Paola Hernández Vargas, tomando como base que no se hizo una revisión posterior a los trabajos realizados que impidiera el uso, si
todavía se encontraba en riesgo la construcción del puente colgante para el uso del mismo, como su oficio de fecha 3 de marzo lo había señalado. Se ha determinado la separación del cargo del director de infraestructura, Raimundo Nova Castro, que fue quien realizó físicamente la revisión y ejecución de los trabajos para determinar que los tensores fueran los adecuados para el uso del puente, y que además comunicó al titular del área que el trabajo ya se encontraba realizado. Y se ha determinado la separación del cargo de la jefa de Departamento de Barrancas y Áreas Naturales Protegidas, Denia Brito González, que también al realizar los trabajos correspondientes no tomó en consideración que el material que se estaba cubriendo de primer tenía un desgaste natural tanto por el tiempo como por la humedad provocada por el agua que permanentemente corre a través de la barranca. La tarde de este viernes 10 de junio en Colima capital, justo afuera de la Fiscalía Estatal, fue bloqueado el libramiento de la carretera Colima-Guadalajara por familiares y amigos de dos mujeres que fueron privadas de la libertad. Se tratan de Katia Yuleni Rodríguez, de 39 años de edad, quien tiene 5 meses de embarazo, y de Leticia Josefina Saucedo, de 34 años, quienes ambas fueron sacadas por hombres armados de un negocio ubicado al norte de la ciudad alrededor del mediodía. Por este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó de la detención de 3 presuntos responsables del secuestro, pero no informó del paradero de las mujeres. Por ello, la protesta para exigir una actuación rápida a las autoridades, y de paso reclamaron la presencia de la gobernadora, la morenista Indira Vizcaíno, a quien pues criticaron por haber viajado a la Ciudad de México a visitar a Claudia Sheinbaum en lugar de quedarse a atender las necesidades de Colima. Estos de los familiares de las morras ya taparon la autopista hacia Manzanillo, es para que te pongan pendientes. Aquí en la pura fiscalía están tapados la autopista, acaban de cerrar ahorita. Y en Querétaro capital, decenas de ciudadanos hicieron una manifestación pacífica frente a la Comisión Estatal del Agua para protestar en contra de la nueva ley del agua, recientemente aprobada en el estado, por permitir la privatización parcial del líquido. Antes de las protestas, los ciudadanos inconformes convocaron a mesas de diálogo con las autoridades, pero no fueron atendidos, motivo por el cual entonces programaron esta movilización desde el pasado 25 de mayo para que se realice este viernes 10 de junio. La protesta inició a las 11 de la mañana, todo de manera pacífica, pero para las 2:30 de la tarde, un grupo aproximado de 100 policías encapsuló a manifestantes y desactivó esta manifestación, que también estaba bloqueando la vialidad. En esta intervención fueron reportadas 3 detenciones, tras lo cual llegó la condena de activistas en contra del gobierno del estado a cargo del panista Mauricio Curi. En su defensa, la secretaria del gobierno de Querétaro, Guadalupe Murguía, aseguró que estas detenciones y el operativo se hicieron con todas las de la ley. Así fue desactivado una manifestación pacífica. Aquí está reprimiendo, así en Querétaro está reprimiendo. Transmiten vivo desde las páginas. ¡Ayuda! ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántas veces nos hemos enterado de operativos en donde son detenidos delincuentes con ropa de la Marina o del Ejército o de la Policía? O de operativos en donde no hay detenidos, pero aseguran ropa de elementos federales. Este viernes 10 de junio, el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán, dio detalles de cómo llegan algunas de estas prendas, algunos de estos equipos, a la delincuencia organizada. Y no nada más la ropa, sino también cascos, chalecos, entre otros insumos, los cuales no son utilizados
nada más por grupos delictivos. También estos equipos son vendidos por internet a cualquiera que tenga acceso a una conexión. Esto lo mencionó el secretario de la Marina en alusión también a un artículo publicado por Milenio este mismo viernes 10 de junio, artículo que estás viendo en pantalla, en donde se detalla cómo se vende el equipo, tanto traído desde el extranjero, vaya, que no pertenece a ninguna corporación, pero también como de la ya extinta Policía Federal, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Marina, Tránsito, Ejército y Protección Civil. Y cómo es el proceso de venta por internet, en donde se entrega tanto a domicilio como incluso en el metro. En este contexto, el secretario de la Marina reconoció la existencia de algunos elementos que han robado equipo a la misma Secretaría de Marina para venderlo. Obviamente, todo esto fuera de la ley. ¿Qué le han hecho a estos agentes? Pues los han cesado, ya que, y nada más, ya que justificó que por cuestiones jurídicas no los pueden encarcelar. Así es como operan desde adentro algunos de los elementos federales. Te muestro lo dicho por el secretario de Marina en viva voz del mismo secretario. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos al rato con más información. Gracias. Nos ha pasado 2 o 3 veces dentro de nuestra institución, hemos detectado elementos que sacan de nuestros pañoles, sobre todo uniformes, y los venden a la delincuencia organizada, pero afortunadamente nuestra contrainteligencia los ha detectado y los hemos dado de baja, porque pues meterlos a la cárcel es muy difícil por cuestiones jurídicas, ¿no? Pero de que se van de la institución, se van. Si quieren delinquir, que lo hagan afuera, pero no adentro.